Pues esta música indica que es el momento de que Luis Poncela, director de la revista Ecuestre, nos aporte su análisis de la actualidad del mundo hípico. Luis, buenas tardes, bienvenido a tu casa. Buenas tardes, Sigma, muchas gracias. Bueno, has escuchado a Juan Matute, sus palabras para intentar arrojar un poquito de calma sobre el momento Sí, que se vive en la clásica. sí, bueno, yo creo que Juan Matute intenta poner cordura, creo que él y yo peinamos ya muchas canas, hemos visto muchos acontecimientos en la hípica española y en torno a la federación, y yo creo que su planteamiento es razonable, con matices, porque evidentemente cuando él dice todo se consigue hablando, hay que hablar, Sí, desconoce la realidad de la situación, así es. porque es que hay una parte que se niega a hablar y en redondo, y además de un modo realmente, yo diría que cursi. Lo tenemos bien fresquito, ¿no? La negativa a conceder entrevistas a los medios de comunicación, Luis. Sí, nosotros teníamos concertada una entrevista con Luis Lucio desde hace ya tiempo. Iba a hacerse un concurso en el RACE que se suspendió, luego se iba a hacer en estos internacionales de Segovia y extrañamente recibimos un mensaje de él que decía: lo siento, lamento las expectativas creadas. Estoy leyendo textualmente, quizás Sí, hubo una confusión, pero siempre te he referido a que estos temas deben pasar por Venancio. Seguimos la consigna sí, de centralizar la opinión institucional a través de él y sí. en este momento se confirma. Lamento no poder atenderte. Puestos en contacto con Venancio, pues más de lo mismo. Venancio nos dijo que para situaciones venideras, por favor, dirigiros a mí con tiempo. En todo caso, nuestra idea es solo conceder entrevistas con carácter de acontecimientos específicos y siempre con un contenido técnico. Sentimos no poder atenderos. Sinceramente, después de, además, que nosotros habíamos planteado la entrevista no para hablar de la sanción, sino Sí. para hacer, como hicimos hace recientemente con Reyes Martín, que dedicamos 6 páginas para que explicase cuáles eran sus proyectos al frente de los juniors de saltos y demás, ¿no? O sea, era una entrevista en positivo, para que expliquen, para que se defiendan si es necesario, para que hablen, para que argumenten, ¿no? Y nos encontramos con que ahora tenemos que, para hacer entrevistas, pasar por la mamá de la Pantoja y esperar a que tenga bien ofrecernos una entrevista. Sinceramente, no creo que no tiene en el año 2017 una actitud así Ni en el nodo de hace 50 años. calificativos, y merece que alguien desde dentro diga, bueno, vamos a poner un poco orden. Otro día, la semana pasada te lo decía, Sí, estos temas se están enquistando, se hacen circulares, normativas específicas que no son reglamentos, que conste. Es como si dijesen, como ha pasado esto, ahora te vas a enterar, como si se legislase a la carta, ¿no?, para personas y casos concretos. Y esto se está enquistando y evidentemente, como dice Juan Matute, no es el modo de actuar. Hay que hablar, hay que negociar. La federación tiene que darse cuenta, y quienes trabajan en ella y cobran más, que cobran o de dinero público por parte del Consejo Superior de Deportes o de las aportaciones de los federados. Y así los es. federados aportan, propietarios, jinetes y comités organizadores, dinero para que este número funcione. Sin propietarios, sin jinetes y sin organizadores y sin ganaderos, no hay deporte hípico, Así es. no hay trabajo para estos señores. Bueno, Luis, no sé si has oído que le comentaba yo a Juan Matute lo que pasó la semana pasada en la inspección veterinaria de SCDI 3 estrellas de Segovia, del CECIL, justo 3 horas después de que empezara esa inspección veterinaria, porque pasó lo que se temía, corría el rumor de que el ambiente estaba calentito. Ese rumor estalló en el mismo instante en que le tocó pasar la inspección a la primera amazona, Chris Durán, que intentó pasarla, pues como siempre, en deportivas, y se lo prohibieron. Al poquito, nosotros ese mismo jueves hablábamos con José Daniel Martín Dos y con José Antonio García Mena. Si te parece, Luis, escuchamos lo que nos decían para que te sitúes. ¿Qué te parece? Bueno, lo lógico, que es incomprensible, que no tiene sentido, que no es lógico, y por lo tanto, pues la gente está sorprendida. Pues, ¿cómo va a estar si no? Hay otro factor que no se está analizando, porque no hemos hablado con los comisarios. Un comisario en un concurso internacional, lo que le obliga es la normativa FEI. ¿Cómo se puede decir a un comisario no deje entrar a los españoles si no van vestidos de esta forma o de otra? Claro, los comisarios habrán ido al presidente jurado y le habrán dicho: oiga, esto no está escrito en ninguna parte de Claro, nuestro reglamento, claro. el que tenemos que aplicar en esta competición. Nos están poniendo como un compromiso, ¿no? Creo que está muy mal hecho, creo que, como decía antes, está enquistado. Son decisiones que yo soy el primero, he sido el primero en pedir la indumentaria, la uniformidad de los equipos españoles. Entiendo que hay veces que se van a las inspecciones veterinarias muy mal vestidos, pero de ahí a imponer, como se están imponiendo
por circulares internas, por Sí. este tipo de normas que, como decía Mena, no conducen a ninguna parte, pues parece que es como unas ganas de buscar el enfrentamiento, cuando en realidad lo que creo que hay que buscar, como decía Juan Matute, es la distensión, el acuerdo, el sumar y no el seguir dividiendo. Y que nos hagan caso a los medios de comunicación, ¿no, Luis? Bueno, si quieren, yo sinceramente ya estoy cansado, y creo que la política de comunicación de la Federación, ya tengo muchos años, es totalmente negativa, como ya hemos hablado muchas veces, es absurda, es incongruente. No, tendrían que darse cuenta que detrás de todo esto hay una industria, hay unos patrocinadores, hay unos profesionales. Nosotros no somos enemigos de nadie, somos simplemente el reflejo de la realidad, de las cosas, de los acontecimientos, de lo que ocurre. Y lo que hacemos la mayoría de las veces, hace muy poco, a mí me han pedido un favor en la Federación, alguien de la Federación. Sí. Encantado de hacerlo, porque era mi trabajo. ¿Puedes Claro. hacerle una entrevista a este señor? Claro. Encantado, porque este señor es muy importante para nosotros. Encantado. Para eso estamos. Claro. Y resulta que hay que pedir audiencia para que nos digan que no podemos atenderos, y que la norma institucional es que haya una voz única. Esto es el Pravda, o ¿cómo es? ¿Cómo funciona esto? No tiene más comentarios, vamos a seguir trabajando y punto, ¿no? Ya está. Bueno, pues Luis Poncela, como siempre ha sido un privilegio tenerte y escuchar tus opiniones en Rienda Suelta. Vamos un poquito apretados de tiempo. Seguiremos la semana que viene contando más cosas y a ver cómo evoluciona esto. Igual ya la semana que viene nos mandan a nosotros un email y nos dicen ¿qué entrevistas queréis? Que os las concedemos todas. Venga, Muchas gracias. un abrazo. Hasta Rienda luego. Suelta en Gestiona Radio.